Convección, mecanismo físico de transferencia de calor. Se produce entre fluidos, vale decir, líquidos y gases, en presencia de una fuente de calor, donde la porción de fluido, inmediatamente adyacente a la fuente, se calienta, expandiéndose y disminuyendo su densidad. Esta variación de densidad y por flotación produce un movimiento ascendente del fluido. En tanto, la porción de fluido más fría y más densa se desplaza hacia el espacio que desaloja la porción de fluido calentado. Mientras el fluido asciende, cede calor a las partículas con menor temperatura, enfriándose y volviéndose nuevamente más denso. Este proceso se mantiene hasta alcanzar un equilibrio térmico. Se pueden considerar dos tipos de convección. Convección natural, donde el flujo resulta solo de la diferencia de temperatura del fluido en presencia de un campo gravitacional. Por ejemplo, se sabe que los rayos solares inciden de manera dispareja sobre la superficie terrestre, generando gradientes de temperatura, tanto en altura como hacia los polos. Esto origina la corriente de vientos más importante. Convección forzada, donde el fluido es obligado a moverse incluso en contra de un gradiente de temperatura por medio de dispositivos externos, por ejemplo, un ventilador o una bomba. El flujo calórico obedece la ley de Fourier, expresada en la siguiente relación, donde Q punto es el flujo calórico, H es el coeficiente de transferencia de calor por convección que depende de las condiciones de la sustancia trabajada, A es el área de transferencia de calor, delta T es la variación de temperatura. Existe una relación entre el cociente de flujo calórico convectivo con el flujo calórico conductivo, siendo más específicos entre el coeficiente de convectividad térmico, factor del largo característico o espesor, y el coeficiente de conductividad térmica. Esta relación es el número de Nusselt. Mientras más alto el número de Nusselt, más eficaz es la convección. Un número de Nusselt igual a 1 quiere decir que la convección es tan efectiva como una conducción térmica pura. El número de Nusselt se emplea tanto en convección forzada como en una natural. Con lo anterior, podemos notar que la convección no solo es un mecanismo de transferencia de calor, se puede entender también como un mecanismo de transferencia de momento lineal. Esto se puede evidenciar en las convecciones forzadas. También, a su vez, es un mecanismo de transferencia de humedad, y se puede evidenciar en el proceso de formación de nubes por convección natural. Además, la convección explica fenómenos como el desplazamiento de un globo aerostático que aprovecha las corrientes convectivas de la atmósfera. Explica el por qué aves rapaces solo pueden volar de día. También explica cómo es que se cocina en un horno, entre otros ejemplos. Modo de transferencia de calor, conducción térmica. Se define como la transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia. La conducción térmica es uno de los tipos de transferencia térmica que permite que el calor se transmita de un objeto caliente a uno frío. ¿Qué diferencia tiene la conducción con la convección? La diferencia con la convección es que en la conducción no hay transporte de materia. La conducción es el principal modo de transferencia de calor en los sólidos, ya que involucra propagación por contacto. Y nosotros vimos anteriormente que la convección era en los fluidos. Ahora vamos a visualizar el proceso de conducción. Observamos que una parte del material está al rojo y su color se va degradando. Esto se debe a la transferencia de calor en el material. Fourier introduce la fórmula general de la transferencia de calor por conducción, donde tenemos que Q es el flujo de calor, delta T la variación de temperatura, delta X es la dirección del flujo de calor, K es la constante de conductividad térmica propia de cada material y A el área de la superficie de contacto. En este caso A sería el rojo y el azul. Delta X sería la distancia entre esas dos áreas y delta T es la variación de calor, temperatura en A y después la temperatura en el azul.
Ahora vamos a ver dos ejemplos específicos que nos van a dejar más claro esto de la conducción térmica. El primer caso es el caso de pared plana. Observamos que la temperatura 2 es menor a la temperatura 1, donde la temperatura 1 es la que recibe el calor directamente de una fuente, ¿cierto? Aquí sobre esta se puede ver la fórmula aplicada, la fórmula de Fourier aplicada. Y el caso 2 es el caso de paredes planas en serie, donde la temperatura 2 es menor a la temperatura 1, la temperatura 3 menor a la 2 y la temperatura 4 menor a la 3. Y para concluir, básicamente la conducción térmica es dada en los sólidos. Depende netamente de la conductividad térmica del material y lo observamos a diario en situaciones comunes, tales como meter la cuchara en la sopa y este calienta el mango. De hecho, por eso hacen los mangos de madera, porque este posee una menor constante. Transferencia de calor, radiación. La transferencia de calor por radiación consiste en energía que es emitida por diferentes cuerpos, ya sea un sólido, un gas o un líquido, en forma de ondas electromagnéticas o fotones. No requiere un medio para llevarse a cabo. Un ejemplo de esto es el Sol, que transmite energía a la Tierra netamente por radiación, a través de millones de kilómetros de espacio vacío, a la velocidad de la luz. Por tanto, es el mecanismo más rápido de transferencia de calor. Del espectro electromagnético, el tipo de radiación pertinente para el estudio de la transferencia de calor es la radiación térmica, que es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. La longitud de onda de la radiación térmica está entre 0,1 a 100 milésimas de milímetro. La radiación térmica es emitida por todos los cuerpos siempre y cuando su temperatura esté por encima del cero absoluto, es decir, esta radiación es emitida por todo lo que nos rodea como paredes, puertas, personas, etc., los cuales a su vez también absorben la radiación. La cantidad de energía emitida por una superficie en forma de calor radiante depende del material del cuerpo, las condiciones de la superficie y de su temperatura. Por lo tanto, los cuerpos pueden emitir diferentes niveles de radiación a pesar de tener la misma temperatura. En un cuerpo idealizado, llamado cuerpo negro, la emisión y absorción de radiación es perfecta, es decir, absorbe toda radiación que ingrese y emite radiación de manera uniforme en todas direcciones. La energía que emite un cuerpo negro está cuantificada por la siguiente ecuación, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann, A sub S es el área superficial en metros cuadrados, T sub S es la temperatura en Kelvin. Ahora, supongamos un recinto con características de cuerpo negro, el cual encierra a otro de la misma especie. La transferencia de energía del cuerpo encerrado al recinto estará dada por la siguiente forma, donde T1 es la temperatura en Kelvin del cuerpo negro y T2 es la temperatura en Kelvin del entorno. Las superficies reales emiten menos radiación que la del cuerpo negro. Para cada material existe un valor de emisividad, la cual cuantifica la efectividad del cuerpo para emitir radiación térmica. El valor de la emisividad varía entre 0 a 1, donde 1 sería el valor de un cuerpo negro. La tasa de radiación emitida por una superficie real se obtiene con la siguiente fórmula. Otra propiedad de los materiales es la absorbancia, la cual varía entre 0 a 1. Esta propiedad es similar a la emisividad, solo que ahora mide la efectividad para absorber radiación térmica. La energía absorbida de una fuente incidente queda establecida por la siguiente fórmula. En la práctica, determinar la transferencia de radiación entre dos superficies es complicado, porque entran en juego factores como la emisividad, absortividad, transmisividad, reflectividad, que son propiedades para cada material, además de la interacción del medio que está entre las superficies, como el aire. Y finalmente, entra en juego la orientación o disposición geométrica que pueda haber entre ellas. Si se considera un cuerpo relativamente pequeño, en comparación con un cuerpo que encierra el primero,
y además la interacción del medio entre las superficies es insignificante, entonces se puede describir la tasa de radiación del cuerpo al entorno como ejemplos por convección y conducción. El calor se puede transferir de tres formas distintas: conducción, convección y radiación. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de sus interacciones. Normalmente ocurre en sólidos. En el siguiente ejemplo se tiene una bebida enlatada fría que se halla en una habitación caliente. Alcanza por conducción la temperatura de la habitación como resultado de la transferencia de calor de esta a la bebida a través de la lata de aluminio. Se observa que la lata de conducción de calor por una capa de espesor constante es proporcional a la diferencia de temperatura en la capa y en el área normal a la dirección de transferencia de calor, mientras que es inversamente proporcional al espesor de la capa. Por lo tanto, se tiene la siguiente fórmula. Las unidades de medida del flujo calórico conductivo es en watts. Además, se tiene la constante de proporcionalidad K, que es la conductividad térmica del material. Materiales como el cobre, la plata, que son buenos conductores eléctricos, también lo son del calor y por lo tanto tienen valores altos de K. En caso contrario, ocurre con el hule, la madera y el poliestireno, los cuales son muy malos conductores de calor, por lo consiguiente tienen un muy bajo K. En el caso límite, cuando delta X tiende a 0, la ecuación anterior se reduce a la forma diferencial. Como se conoce, ley de Fourier de conducción de calor e indica que la tasa de conducción de calor es en una dirección proporcional al gradiente de temperatura en esa misma dirección. El calor es conducido en la dirección de temperatura decreciente y el gradiente de temperatura se vuelve negativo cuando la temperatura disminuye con un X creciente. Por consiguiente, se agrega un signo negativo en la ecuación para hacer que la transferencia de calor en la dirección X positiva también sea una cantidad positiva. En los sólidos, la conducción de calor se debe a dos efectos: a las ondas vibratorias de la red inducidas por los movimientos vibratorios de las moléculas situadas en una posición relativamente fija en una forma periódica llamada red cristalina, y la energía transportada a través del flujo libre de electrones del sólido. La conductividad térmica de un sólido se obtiene al sumar las componentes de la red y electrónicos. La conductividad térmica de los materiales puros se debe sobre todo al componente electrónico, mientras que la de los no metales se debe más que nada al componente de red cristalina. El componente de la red cristalina de la conductividad térmica depende en gran medida de la forma en que están dispuestas las moléculas. Por ejemplo, la del sólido cristalino altamente ordenado, como la del diamante, es mucho mayor que la de los metales puros. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento y tiene que ver con los efectos combinados de conducción y movimiento del fluido. Mientras más rápido sea este, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento en masa del fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. El movimiento de la masa del fluido incrementa la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las tasas de transferencia de calor. En el siguiente ejemplo, se considera el enfriamiento de un huevo mediante aire frío aplicado sobre la superficie. La energía se transfiere primero a la capa de aire adyacente a la superficie del bloque por conducción. Esta energía se transfiere después desde la superficie por convección, es decir, por los efectos combinados de conducción dentro del aire debidos al movimiento aleatorio de sus moléculas y su movimiento macroscópico o en masa, que elimina el aire caliente cerca de la superficie y lo reemplaza por aire frío. Hay dos tipos de convección, con una convección forzada o una convección libre. Para la convección forzada,
si el fluido es forzado a fluir en un tubo o sobre una superficie por medios externos como un ventilador, una bomba o el viento. Para el caso de convección libre, conocida también como natural, ocurre si el movimiento del fluido es ocasionado por las fuerzas de flotación inducidas por diferencias de densidad debidas a la variación de temperatura en el fluido. Por ejemplo, si existiese una ausencia de un ventilador, la transferencia de calor desde la superficie del huevo caliente será por convección natural, puesto que en este caso cualquier movimiento del aire se deberá al ascenso del aire más caliente y por lo tanto más ligero, cercano a la superficie, y al descenso del aire más frío, por consiguiente más denso, para ocupar su lugar. La transferencia de calor entre el huevo y el aire circundante será por conducción, si la diferencia de temperatura entre el aire y el huevo no es demasiado grande para vencer la resistencia del aire a moverse y así iniciar las corrientes de convección natural. Los procesos de transferencia de calor en los que hay un cambio de fase de un fluido se consideran también como convección debido al movimiento del fluido durante el proceso. Por ejemplo, el ascenso de las burbujas de vapor durante la ebullición o el descenso de gotas de líquido durante la condensación. La tasa de diferencia de calor por convección se determina a través de la ley de enfriamiento de Newton, expresada como la fórmula que está acá, y que al igual que el flujo conductivo se va a medir en watts, su unidad de medida. El H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. A es la superficie en la cual tiene lugar la transferencia de calor. Ts es la temperatura de superficie y Tf es la temperatura del fluido lejos de la superficie. En la superficie de la temperatura del fluido es igual a la temperatura de la superficie del sólido. El calor se puede modelar como una analogía de la electricidad, en donde la diferencia de voltaje puede ser análogo a las diferencias de temperaturas, la corriente como el calor y la resistencia eléctrica como la resistencia térmica. Claro, bajo el supuesto de que el calor debe ser de régimen estacionario, ser unidimensional, sin generación de calor, y propiedades de la materia serán constantes. Las resistencias para cada transferencia de calor se puede expresar como se muestra, y en distintas coordenadas. Como se hizo la analogía como si el calor fuera electricidad, el traspaso de calor a través de paredes se puede modelar como circuitos en serie o en paralelo según corresponda. Y se puede obtener una resistencia equivalente en cada caso. Ahora haremos un ejemplo. El ejercicio trata de una cañería que lleva un fluido en su interior. Analizamos el caso cuando la tubería está sin aislante y cuando está aislada, usaremos coordenadas cilíndricas. Para el caso que está sin aislante, tenemos una resistencia por conducción y otra por convección en serie. Para el caso con aislante tendremos que la resistencia total será la suma de la resistencia por conducción del cobre, la del aislante y la por convección del ambiente. Podemos escribir entonces que el flujo de calor sin aislante será la diferencia de temperaturas sobre la resistencia térmica total, es decir, la diferencia de la temperatura del fluido y algún punto del ambiente, y esto sobre la resistencia total. Para el flujo de calor con el aislante, será análogo que el anterior dicho, sin embargo, se calculará con la resistencia total, considerando el aislante, este flujo de calor será función del radio desde el centro de la tubería hasta el aislante. Como se requiere que el flujo de calor disminuya un 50%, igualamos. Al sustituir y factorizar los términos correspondientes, se calculó el radio, y por